jefe de Hinchadas Unidas Argentinas. Ya han finiquitado todos los trámites burocráticos para que recupere la libertad. Esto se empezó allí en los tribunales de La Plata y la liberación se va a hacer efectiva aquí en esta alcaldía, en la localidad de Olmos. Ya nos han anticipado, Melina, Nacho, que Mayo no va a hablar aquí a instancia de un pedido de las autoridades de esta alcaldía, que sí lo va a hacer con los medios en su domicilio particular, en Quilmes. Fíjense esta camioneta EcoSport, color champagne. A bordo de la misma ya está su mujer Viviana. Veíamos también aquí al tío, a Ignacio, que también estuvo hablando con los medios en las últimas horas, que han seguido de cerca todo lo que tiene que ver con los trámites, en contacto permanente con el abogado defensor de Mayo, José Novelo. Exactamente. Bueno, acá ya se está abriendo el portón. Insisto, no va a hablar Mayo aquí en este lugar, acatando un pedido de las autoridades de esta alcaldía departamental de La Plata, Roberto Petinato. Sí anticipó su mujer Viviana que atenderán a los medios en su domicilio particular, en la zona de Quilmes. Fíjense entonces esta EcoSport con balizas, el interior del predio, color champán. La puerta trasera derecha ya está abierta. Por ahí va a subir Marcelo Mayo a esta camioneta. Vemos en la posición delantera de acompañante a Viviana, a su mujer, que hasta hace un ratito la veíamos aquí fuera de cámara con el rostro más distendido, habiendo obtenido la liberación de su esposo. También rostros distendidos en el tío de Mayo, teniendo en cuenta que en el día de hoy han logrado que excarcelen también a la hija de Mayo. Hablamos de Brenda, esta joven de 25 años, y también de su pareja. Todos ellos, recordemos, detenidos anteayer en el marco de los allanamientos que la policía bonaerense efectuó. 37 allanamientos, uno de ellos al domicilio de Mayo. Y ahí le encuentran armas que en ese momento no tenían los papeles al día o en regla, porque no eran armas que él había terminado de comprar. Nacho nos explicaba más temprano que tenía que tener la transferencia del arma, por eso estaba en una situación de ilegalidad y por eso se lo llevan detenido. Una 40 Tanfoglio. Sí, y a la hija le encuentran 2 revólveres de propiedad de Mayo, pero que tampoco tenía en ese momento los papeles. Entonces le imputaban el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, ¿correcto? Exacto. Correcto. Además la picana. Claro, una picana. En el domicilio de Brenda, de la hija de Mayo. Exactamente, y municiones. Bueno, ya han podido demostrar todo lo que tiene que ver con los papeles de las armas, pero recordar que esos allanamientos se hacían en el marco de la búsqueda de los prófugos condenados por el triple crimen de General Rodríguez, y una vez ya en el domicilio de Mayo y en el domicilio de su hija, de Brenda, es que los efectivos de la bonaerense encuentran estas armas. Por eso la detención de los 3 fue bajo la carátula de portación de armas de guerra y tenían que justificar las mismas. Bueno, esto ya se ha logrado, por eso en minutos nada más el ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas va a quedar en libertad en esta alcaldía departamental de La Plata. Recordemos, estamos en la localidad bonaerense de Olmos. Hasta aquí han trasladado a Marcelo Mayo, no así a Brenda y a su novio. Que recuperan la libertad desde otro lugar. La libertad, exactamente, en la ciudad de La Plata. Seguimos viendo aquí en uno de los accesos a este predio, a esta Ford EcoSport con balizas, color champán. Sí, Meli, te escucho. No, que más temprano hablábamos nosotros con Novelo, ya mucho más distendido, relajado por lo que había logrado en virtud de la libertad de estas 3 personas. Y él nos decía que todavía lo que él no había podido tener acceso, incluso lo pidió en los medios y lo pidió de manera formal, es cuál había sido el fundamento del allanamiento que se le hace a Mayo y que se le hace a Brenda Mayo. Así que si después tenés la posibilidad, en caso, yo sé que no se va a presentar ahí en la alcaldía porque ya dijo más temprano que tenía otras cosas que hacer y además tenía que volver a Santa Teresita, donde había dejado a toda su familia, interrumpiendo sus vacaciones, pero en realidad lo que todos nos preguntamos es eso. ¿Qué motivó, qué generó ese allanamiento que provoca que la policía entre, dice él, de una manera muy violenta a la casa de Mayo, que en el contexto de este allanamiento le encuentran estas armas que él no pudo mostrar los papeles o justificar la transferencia, que lo deja detenido?
¿Qué, Nacho, ibas a decir? Había trascendido en una primera medida que había sido a partir de una información que da un sargento labonerense que apunta directamente a Mayo y que en voz baja la justicia decía que de confirmarse que si este dato era pescado podrido, que de hecho se está confirmando, básicamente porque no encontraron nada, iban a tomar cartas en el asunto en la declaración que había hecho este sargento labonerense, ¿no? Apuntando directamente a Mayo. Claro. ¿Qué ibas a decir vos, Fran? No, que justamente esto es algo que destacaba su esposa Viviana ayer en el contacto con la prensa, que no tenían ningún tipo de argumento por parte de la justicia, ningún tipo de fundamento del porqué de los allanamientos. De hecho, decían que no hubo ninguna orden de allanamiento, que exhibieron los efectivos de la bonaerense al momento de irrumpir en la casa de Mayo y de su hija Brenda. Sí hubo luego una constancia de especie de inventario de las armas secuestradas, pero en la previa, al momento de irrumpir en los domicilios, de llevar a cabo estos allanamientos, no exhibieron los efectivos laboralenses ninguna orden de allanamiento, y ellos tampoco todavía saben hasta ahora el porqué de estos allanamientos en el marco de la búsqueda de los prófugos, de los 3 condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Esa es una de las preguntas que le queremos hacer a Mayo, sin duda. Claro. Saber si en estas horas de su detención alguien, por parte de la justicia, le pudo explicar el porqué de los allanamientos de su domicilio, de su hija, en el marco de esta búsqueda de los prófugos del penal de General Alvear. Vemos que sigue estacionada, ahora sin balizas, la Ford EcoSport, color champán, donde está a bordo la misma la mujer de Marcelo Mayo, Viviana, en el asiento delantero, acompañante, que está estacionada de culata la camioneta y la puerta trasera abierta. A ver, ya subió Marcelo Mayo en la parte trasera de esta Ford. Se abre el portón de esta alcaldía departamental de La Plata, Roberto Petinato. En esta camioneta entonces sale Marcelo Mayo, el ex líder de Hinchadas Unidas Argentina. Con el tío atrás. Atrás también, sí, acompañado también por su tío Ignacio, quien también tuvo contacto con la prensa en el día de ayer. Ya se dirigen entonces hacia el domicilio particular de Mayo, allí en Quilmes, donde sí anticipó su mujer Viviana que va a atender a la prensa, pero querían tener este primer contacto con la familia, y además no han hablado con los medios aquí a instancia de lo que decía fue un pedido de las autoridades de esta alcaldía departamental de La Plata, Roberto Petinato, donde, insistimos, hace segundos nada más, Marcelo Mayo ha recuperado la libertad. Bueno, Francisco, gracias. Es la imagen del día, sin lugar a dudas. Es la liberación de Marcelo Mayo. Ya también tenemos en pantalla partida el lugar a donde vive Mayo y a donde prometió, según nos contaba recién Francisco Urrutia, que nos va a atender a los periodistas y va a responder todas las inquietudes. Esta y muchas otras, porque todo el mundo quiere saber, en tal caso, cómo es que un policía llega a vincularlo de manera directa con los 3 prófugos de la justicia, con los hermanos Lanata y con Esquilachi. Lo cierto es que hasta el momento, tal cual lo que decía Nacho, no se le encontró absolutamente nada. Y el abogado, más temprano, Novello, también lo dijo ayer en varias oportunidades, ¿saben qué? Sigan buscando, muchachos, porque Mayo no tiene nada que ver. No se comunicó con él, nunca los visitó en el penal, jamás en la vida tuvo contacto. Sí, alguna vinculación con la política, ya se explicó cuál, ya se explicó con quién, y no más que eso. ¿Le habrá jugado acaso esa situación una mala pasada? O algún buche. Pero un buche que cuente qué y por qué. Evidentemente lo vamos a conocer en un futuro, pero seguramente un testigo en tierra reserva, un anónimo o un buche fue el gestor del primer perejil de la triple fuga 9 días.